8:09 de la tarde. Raquel Baeza, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Raquel Baeza es doctora en psicología, una gran profesional dentro del ámbito de la psicología. Ella tiene un gabinete de psicología y hemos querido que esté con nosotros porque yo quería preguntarte ¿por qué ahora se habla tanto de enfermedades mentales, la enfermedad mental? Ahora hay temas, te lo comentaba antes de entrar en el programa, que hay gente que dice, es que me dejó mi novio, me dejó mi novia, y ya no levantan cabeza en su vida y tienen que ir a un psicólogo para que les anime y les diga, no, mira, esto suele ocurrir, no pasa nada, tienes que rehacer tu vida. Siempre ha ocurrido que se hayan dejado personas y nunca ha pasado gran cosa, ¿no? Bueno, a ver, las rupturas han existido siempre, eso es verdad. Y yo creo que la situación está de otra manera. Es decir, estamos por primera vez empezando a pensar en la salud mental. Hasta ahora hemos ido a nutricionistas para que nos cuidasen la alimentación. Hemos ido al gimnasio para que nos cuidase el cuerpo. Uh-huh. Pero no se nos ha ocurrido nunca ir al psicólogo para que nos cuide la mente. Suena más americano. Sonará americano, no, pero realmente es el motor de todo. Y si nosotros no cuidamos nuestra mente, que es el motor justamente de que yo haga deporte, de que yo me cuide físicamente, vamos a tener un problema gordo. Entonces, ¿qué pasa? Desde la pandemia para aquí ha habido un despunte de los trastornos mentales como tal, o de las depresiones y de las ansiedades, uh-huh. Y muchas han sido debidas también a que por primera vez hemos parado, hemos uh-huh. aprendido a parar y a pensar. Vivimos en un mundo totalmente acelerado y eso es una realidad. Uh-huh. Ahora mismo los WhatsApp se leen a velocidad 1,5. Estamos viendo las películas a velocidad muy superior a la normal. ¿Por qué? Vivimos azotados y no somos conscientes de hasta qué punto ese azote a diario, porque no es una excepción, es diario, nos puede repercutir a nivel cerebral. Tú estás viendo a los niños, por ejemplo, pequeñitos y los llevan con una pantalla delante y lo mismo están pasando por todo el Parque San Francisco y no ven ni una triste hoja caer porque están centrados en una pantalla que lo único que está haciendo es estimular su cerebro a una velocidad tremenda. Entonces, ¿eso es bueno o es malo? Eso es horrible. Es horrible. La tecnología está bien si se usa bien. El problema es que ahora mismo, en la sociedad en la que vivimos rodeados de pantallas y no sabemos desconectar. Estamos con el móvil localizados 24 horas al día. Nuestros abuelos de aquella estaban en un huerto y estaban sacando tomates y solo tenían que sacar el tomate y disfrutaban el momento presente. Aquí ahora hacemos varias cosas a la vez. Estamos hablando, pero a la vez estamos contestando un WhatsApp, a la vez estamos pendientes de la agenda, a la vez... Y eso no es sano, no es bueno. Entonces, estamos viviendo en un mundo muy acelerado, todo es para antes de ayer. Tenemos una bajísima tolerancia a la frustración. No hay paciencia. Ojo lo que yo, tenemos una bajísima tolerancia a la frustración, cosa que eso a lo mejor antes no existía. O era menos importante, o tenía un nivel más bajo. No tenemos tolerancia a la frustración. No sabemos tolerar la frustración. Yo doy clases... ¿Hay que tolerarla? Mira, yo doy clases en Padre Oso. Sorprendentemente, subiendo por las escaleras detrás de 2 alumnas mías, las oí hablar del tranquimacín y del desatín como si fuesen lacasitos. Eso es un problema, porque una de ellas además decía que se lo había dado su madre. Esta es la sociedad en la que estamos y esto es una realidad. Tú ahora abres el bolso de cualquier mujer y yo te puedo calcular que más o menos en un 80% hay algún tipo de ansiolítico o de antidepresivo, como algo normal que se lleva en el bolso. Eso es un problemón. Y tenemos que darnos cuenta de que ahora ya no aguantamos tener una emoción como la tristeza o la rabia, cuando siempre son emociones sanas. ¿Por qué no dejamos a la rabia actuar si la rabia es la que nos impulsa a la acción? ¿Por qué no dejamos a la tristeza actuar si es la que nos hace sentir ante un problema? Es que no queremos sufrir para nada y entonces nos tomamos la pastilla pensando que vamos a conseguir así evadirnos de estar mal. Pero eso al final se convierte en un problema mucho más grave. Pero vamos a ver, Raquel, si dejamos la libertad a la rabia, podemos caer en una agresión.
No tendríamos por qué caer en una agresión si nos sabemos autocontrolar. Pero el sentir rabia no es malo. El sentir rabia es que algo me ha hecho mucho daño y me impulsa a la acción. No hay, por ejemplo, un suspenso en un examen y sientes esa rabia. Te vas a estudiar con rabia, vas a estudiar mucho más concentrado. ¿Por qué? Porque te impulsa a la acción. No tiene por qué ser una acción agresiva, quiero decir, con esto. Entonces, al final el problema es que estamos viviendo en una sociedad que nos impulsa todo el tiempo a creer que el mundo es perfecto. Por ejemplo, las redes sociales con los adolescentes, vidas idílicas de gente teletrabajando en una isla desierta, desayunando a la luz del amanecer. O sea, eso no es real. De hecho, se ve muchas veces cuando tenemos, por ejemplo, en las consultas nuestras llegan Instagramers, youtubers con muchísimo éxito que no saben gestionarse y con unas depresiones de caballo y con una ansiedad tremenda. Entonces, decir a todos nuestros adolescentes que lo que se ve en las pantallas, en las redes sociales, no es real, cuesta mucho cuando es un bombardeo constante. Ya. Es decir, que entonces estamos perfilados a un fracaso total, porque ya no voy a decir una frustración, porque casi que frustraciones hay a diario. Pero, ¿qué tenemos que hacer para reactivar nuestra vida, para organizarla un poquito y para darle sentido y que sea más feliz? Yo siempre digo que es muy importante creer en el ser humano. El ser humano tiene un poder de resiliencia total. Ahí lo vimos en la pandemia y cómo salimos de todo ello. Y creo que es muy importante que las personas nos unamos y, sobre todo, seamos conscientes de mis seres queridos. ¿Yo por qué quiero que me recuerden? Quiero que me recuerden como un azotado que va y viene, que no se centra, o quiero que me recuerden por esos momentos que echamos unas risas, que dejo el móvil al lado, que lo quito, que lo apago, que estoy desconectado de ello y que estoy verdaderamente disfrutando con ellos. Es muy importante esa parte, porque realmente cuando, como digo yo, cuando uno le llega el momento, de lo que más se acuerda es de sus seres queridos y los momentos esos son únicos. Entonces, muchas veces los desperdiciamos por ir azotados y acelerados. Entonces, reconducir con lo que queremos transmitir de esencia. Reconducir con nosotros mismos, porque hay veces que no nos cuidamos y nos tratamos muy mal. Tenemos un perfeccionismo a veces que lo único que hace es, el perfeccionista radical es el que está todo el tiempo intentando no cometer errores. No disfruta ni con los éxitos, porque lo único que quiere es no cometer errores, no sabe delegar. Tiene que controlarlo todo, pero a la vez no controla nada, porque lógicamente se le desborda. Entonces, hay que luchar contra ese perfeccionismo también y hay que trabajar mucho los pensamientos, porque a veces nos hablamos muy negativamente, o sea, nos tratamos mal en general. Es importante saber cómo nos tratamos, cómo nos hablamos a nosotros mismos. Yo nunca me acuesto en la cama sin agradecer a la vida en sí, porque es un regalo. ¿Cuándo tenemos que ir al psicólogo? Bueno, yo siempre digo que hay que entender que todas las emociones son sanas, con lo cual la tristeza es sana, la rabia es sana. ¿Qué pasa? Que si eso es un continuo en mi vida, y yo es que todos los días me levanto cabreado, o todos los días me levanto de bajón, y yo ya llevo 2 semanas que estoy de bajón, y esto no se me va, y empieza a afectarme, como digo yo, a áreas de mi vida, es decir, ese bajón lo traslado a la familia, lo traslado al trabajo, lo traslado a los estudios. Cuando yo ya estoy trasladando esa tristeza o esa rabia a 2 áreas de mi vida, es importante acudir a terapia. Los psicólogos lo que hacemos es dotar a la persona de herramientas para manejarse en su vida. Esa es nuestra función, única y exclusivamente. El problema es que muchas veces, cuando estamos mal, no sabemos parar y pensar qué es lo que nos está pasando. Démonos cuenta que muchas veces en consultas hemos averiguado que muchos de los problemas que tenemos en la actualidad son problemas no procesados bien desde la infancia. Sí, es así. Tenemos traumas no resueltos y eso hace que cualquier cosa que conecte con aquello se active en mí, pues ese sentimiento de depresión, de soledad, de rabia. Es muy importante procesar bien los traumas. A veces no procesamos porque no queremos sufrir. El problema es que si eso se mantiene en el tiempo, nos puede generar pues lo que es una ansiedad muy alta que termina muchas veces en una depresión. ¿Quieres decir que, por ejemplo, cualquier un trastorno psicológico o cualquier depresión que pueda sufrir una persona puede tener connotaciones de su vida infantil?
Bueno, es que los mayores problemas de depresión grave que tenemos, por ejemplo, en las consultas, vienen con un origen en la infancia, que la persona no se da ni cuenta. Si yo no proceso cosas que me pasan cuando soy pequeño, que es cuando yo más esponja soy, y eso es así, yo puedo acarrear todos esos problemas en mi futuro. Por eso hay gente que dices tú, le dejó el novio y parece que se le hunde la vida. Pero ¿y si sufrió de pequeña una sensación de abandono parecida o ella lo vivió así? Que es muchas veces no es lo que ha pasado en sí, sino cómo lo percibió la persona. Y cuando rascas un poco siempre ves pequeños traumas no procesados de, por ejemplo, sentimiento de soledad. Entonces esa persona no es que se le haya dejado el novio, es que para ella es sentirse sola en el mundo. Esa es la traducción. Entonces es mucho más allá de lo que se puede ver. Ya. Un amigo, Raquel, ¿un amigo puede ocupar la posición de un psicólogo? Nunca. Con cariño, ¿eh? Los amigos están muy bien, nos dan muy buenos consejos. Es verdad que hay amigos que dan consejos estupendos, pero no tienen, en este caso, la profesionalidad de, por ejemplo, solucionar un trauma. No lo van a saber, porque no van a saber procesarlo. Hay muchas técnicas para procesar los traumas, para eso hay que estudiar, lógicamente. Hablo de buenos profesionales, lógicamente, Claro. O sea, estamos hablando de buenos profesionales. Hay muchísimas cosas que la persona no es consciente cuando las cuenta la superficie y es como a veces un iceberg. El fondo, que es el problema, es que yo siempre les digo, es que tú has estado todo el tiempo luchando para podar las ramas del árbol, pero tú lo que tienes tocado son las raíces y no te has dado ni cuenta, porque muchas veces ni la persona es consciente. Por eso es muy importante acudir a un profesional. Cuando yo veo que me está afectando en áreas de mi vida que antes iban bien y de repente que tengo la sensación de que la vida no merece la pena de ser vivida, que me levanto con apatía todos los días, que mi familia me nota la tristeza. Hemos firmado muchísimos contratos de prevención de suicidios desde que pasó la pandemia. Hay mucha gente que está firmando contratos. ¿Qué es un contrato de prevención de suicidio? Bueno, es una herramienta que utilizamos en consulta cuando vemos a la persona con una depresión muy grande, con las puntuaciones de los test y las pruebas, nos dan unas puntuaciones muy, muy elevadas y lo que se hace es acordar con la persona por semanas, por ejemplo, por objetivos, que la persona, mientras esté acudiendo a la terapia, tiene que hacer un procedimiento si en algún momento tiene pensado quitarse del medio, porque eso pasa. Es más, hay gente que te lo cuenta totalmente elaborado, su idea de quitarse del medio, y la tienen muy trabajada. Entonces, es muy importante mandarles pautas, por ejemplo, alejarse de la situación en la que se encuentran, salir de ahí, ¿vale? Por ejemplo, a partir de ahí llevan siempre una tarjeta con ellos de la familia, o sea, de frases que le han dicho sus familiares y que realmente le han llegado al corazón para que se lo replantee. Automáticamente tiene que llamar por orden a una serie de teléfonos, nada más, sin pensar. Ese es el truco, sin pensar. No puede pensar, solo puede llamar. Entonces, en ese orden de teléfonos, entre ellos aparece el psicólogo. Y es muy importante que esas personas tengan la confianza, porque si vienen a consulta es porque en el fondo saben que hay una salida. Entonces, hay mucha gente que no ve la salida y muchas veces vienen un poco obligados por familiares que le están viendo sufrir y se dan cuenta de que efectivamente siempre hay salida, porque en esta vida lo bonito o lo importante es que siempre hay una salida. Se dice, Raquel, que el verdadero suicida no avisa. ¿Es verdad? Yo estoy con ello. Es verdad, a mí me preocupa mucho más cuando estoy en consulta con una persona que no me está transmitiendo la idea de, pues eso, de hacerse daño y demás, pero sí, bueno, ahí son los años de experiencia. Yo llevo desde el 2004 ya trabajando en todo esto. Es la visión de ver una cara totalmente decaída, indagar un poco más. Yo muchas veces les digo, estás nervioso, estás ansioso, pero tú en algún momento has tenido la sensación de que la vida no merece la pena de ser vivida, y te suelen entrar por ahí. Pues sí, la verdad, y muchas veces esos son los que más problema tienen. Pero es verdad que
pillaos a tiempo, siempre hay solución. El tema es que muchas veces no se acude a tiempo. Y eso es una pena, porque realmente los números de personas que se intentan suicidar y los números de suicidios consumados no salen tan a la luz. No interesa que salgan tan a la luz, pero ahí están. Ya. Es una realidad. ¿Cuál es la edad más peligrosa? Yo no me atrevería a apostar por una edad más peligrosa, porque realmente nosotros hemos firmado contratos de prevención de suicidio desde adolescentes Caramba. hasta gente muy mayor. O sea, Pero un adolescente, ¿qué puede encontrar para querer dejar la vida? Un adolescente, digo, que apenas se está empezando a vivir. pues mira, por ejemplo, cuando pasó la pandemia, Sí. muchísimos adolescentes, yo siempre dije que los que peor lo pasaron son los adolescentes. ¿Por qué? Porque la gente mayor ya ha vivido la vida en el sentido de que se ha enfrentado a muchas cosas en la vida y esta ha sido una más. La pandemia, pues una más. Ajá. La gente, los niños eran como esponjas, se adaptaban a todo. A que ahora tengo que jugar en casa con papá y mamá, pues mira, mejor. Quiero decir, pero los adolescentes se les cortó todo tipo de sociabilidad justo cuando tenían que aprender a socializar. Y ahí se nota un montón los años esos, te vuelvo a repetir, dando clases, se notan un montón esos años porque no tienen habilidades sociales. Partiendo de eso, te diré que las habilidades sociales son de las cosas más importantes en la vida. Hay 4 cosas fundamentales A saber. ¿Te interesa? Sí. 4 cosas. Yo es que hice el doctorado y la tesis doctoral fue justamente sobre la personalidad eficaz. 4 cosas importantes, fundamentales para sacarnos el mayor partido. Autoestima, es decir, querernos y valorarnos a nosotros mismos. Motivación, impulsarnos a la acción cada día con cualquier cosa que hagamos. No tiene por qué ser trabajo, ¿eh? Puede ser un hobby, lo que sea. Toma de decisiones y resolución de problemas, es decir, enfrenta cara a cara, no hagas como el avestruz que mete la cabeza. Y habilidades sociales, y se estudió, hay un estudio muy potente, que gente con currículums excepcionales, cuando llegaban a los trabajos, no despuntaban como se esperaba. Y gente con currículums mucho más mediocres, resulta que en los trabajos despuntaban. Se estudió el cuál era, y el problema estaba en las habilidades sociales. Los que habían estudiado tanto tenían muchas menos habilidades sociales, y cuando se tenían que enfrentar a lo que es un trabajo que siempre hay que desarrollarlas, con equipos, con clientes, con lo que sea, quedaban más mediocres. Sin embargo, los otros, que tenían un currículum más mediocre, en el momento que empezaban a socializar, porque tenían más desarrollada toda esa parte, despuntaban en los trabajos. O sea, una habilidad social es socializar más que los demás. Sí, ser empático, ser asertivo, ser buen comunicador, como eres tú. Pues eso, claro, eso es muy importante de cara a la gente, de cara a tu propia autoestima, de cara a enfrentar problemas y a solucionarlos, a estar motivado. Y esas personas que son capaces de reactivarse ante cualquier fracaso y ante cualquier eventualidad negativa, ¿de qué se alimentan? Porque las hay, ¿eh? Las hay que ellos mismos se rehacen como el ave fénix, ¿no? Salen de sus propias cenizas y se reinventan. ¿Eso es un carácter natural de uno mismo o es que tienen algún tipo de influencia de algún psicólogo que no vemos? Yo digo y apuesto mucho por el poder de la resiliencia en las personas. De hecho, es lo que decimos. Hay personas que han tenido una vida que han sufrido muchísimo y les ves bien, y hay personas que con una vida mucho más agradable, digámoslo así, les ves totalmente hundidos. Ahí está el poder de la resiliencia de la misma persona, que es capaz de tomar las cosas mucho más relativas. Y es que relativizamos poco, damos mucha importancia a las cosas, nos comemos mucho la cabeza, como digo yo, le das al tarro vueltas y vueltas, y lo único que estás haciendo es entrar en un bucle. No sales de ese bloqueo. Entonces es importante saber desbloquear también. Ya. Y para ello, la ayuda normalmente de terapeutas o la misma personalidad de la persona, que puede ser muy resiliente y saber tomar esas cosas mucho más relativamente. Pero una persona es más resiliente que otra por carácter natural o porque ha aprendido cosas en la vida, ha tenido una experiencia diferente. Quiero decir, ¿es innato o se va adquiriendo esa resiliencia? Pues las dos cosas. Hay una parte innata, pero hay otra mucha y muy grande de aprendizaje. El tema es que es lo que decimos. Como no queremos sufrir, automáticamente somos capaces de escapar del problema. Y escapar del problema nunca es la solución. No es la solución.
Esa no es la solución. Raquel, un minuto y volvemos enseguida. Perfecto. 8:35 minutos de esta tarde. Seguimos con Raquel Baeza, doctora en psicología, y con una conversación, bueno, muy amena dentro de la densidad que tiene la psicología. Y entramos ahora en una variante, Raquel, que te quiero preguntar qué diferencia hay, que la hay, evidentemente la hay, y posiblemente sea abismal, entre un psicólogo y un psiquiatra. Sí. Bueno, el psiquiatra es el que receta la medicación, ¿vale? Los psicólogos no recetamos medicación. Es muy importante cuando hay problemas de ansiedad o de depresión graves o problemas serios que haya una medicación que ayude a la persona para poder también trabajar la parte de psicología. Uh-huh. De hecho, hay muchos psiquiatras que trabajan con nosotros y nosotros trabajamos conjunto con ellos para el mejor abordaje del paciente. Es fundamental en muchísimas ocasiones que ambos vayamos a la par. ¿Por qué? Porque lo que se trata es un poco de que la persona tome esa medicación para encontrarse mejor, trabaje las herramientas para poder salir del problema y poco a poco se vaya reduciendo esa medicación, estoy generalizando un poco, para que el paciente pueda volver a su vida totalmente normal con sus propias herramientas psicológicas. O sea que a veces combináis las cosas. Claro. Sí. ¿Vosotros también tenéis el silloncito para que se estire la gente o sos psiquiatra nada más? ¿O los psicólogos también? Nosotros también tenemos. Date cuenta que nosotros también trabajamos mucho técnicas de hipnosis, técnicas de MDR y todo eso. ¿MDR qué es? MDR es una técnica que está basada en los traumas a través de los movimientos oculares. A través de los movimientos oculares, por sí. Sí. Es muy rápida y es por lo que la solemos utilizar. Hay que estar, lógicamente, son 2 años de formación para poder tener y poder realizarla, y funciona muy bien con todo lo que son traumas de la infancia, por ejemplo. Tú cuando te encuentras con una persona, en un sitio habitual, no en tu gabinete, ¿no? En la calle, conoces a una persona, ¿la analizas? A ver, yo creo que el defecto profesional siempre está ahí. ¡Qué peligro! Sí. De hecho, alguna vez esto que dicen, ya sé que me estás analizando, y no es verdad siempre, no es verdad al 100% de los casos, pero sí, a ver. ¿Me has analizado? Un poco. O sea, que se hace, ¿no? Se hace porque es inevitable. O sea, me acuerdo muchas veces cuando entraban pacientes a consulta y tú les dices, ¿qué tal estás? Y te dicen, bien, y miran así para abajo y dices tú, ¿por qué me mientes? Y él, pero si acabo de entrar, no me empieces ya a decir que te estoy mintiendo. Y dice, venga, vale, estoy mal. Entonces ya empezábamos la conversación. Si no entraría un psicólogo. Si no iría a ver un psicólogo. Si estuviera bien, ¿a qué va a haber un psicólogo? No, eso está fácil. No, pero muchas veces es verdad que cuando ya van mejorando, hay días que tienen buenos y días que tienen malos, pero es que hay cosas que no fallan y una es la mirada. O sea, quiero decir, por la mirada se saben muchas cosas y cuando estás de trabajar tantos años con tanto paciente, te puedo asegurar que muchas veces antes de que te lo cuenten ya lo estás intuyendo. Oye, eso de la hipnosis es cierto. Tú a través de la hipnosis puedes entrar en su vida interior, en su infancia y retrotraerse a aquellos tiempos. La hipnosis funciona muy bien, la hipnosis clínica. El problema es que nos han metido tanto esta hipnosis de espectáculo en que uno sale haciendo la gallina, etcétera, que eso, claro, lógicamente ha hecho mucho daño a la hipnosis clínica. La hipnosis clínica, mira, el mejor ejemplo que a mí me contaron para entender la hipnosis tal y como era, esto es como cuando tú vas al cine y ves una película que te encanta, imagínate, Titanic. Terminas ahí llorando, por decirte algo, porque estás totalmente metido en la película. Pero en todo momento, y esto es la parte más importante de la hipnosis, eres consciente de que estás en una sala de cine. Es decir, tu cabeza no se pierde, la conciencia la tienes. Que es que hay muchas veces que las personas piensan que es que se pierde la conciencia. No, la conciencia siempre está, lo que pasa es que te estás dejando llevar por la emoción. Y eso es muy importante y nos ayuda muchas veces para procesar cosas. Pues, por ejemplo, procesar traumas que han pasado en la infancia y darles otro recorrido a través de la hipnosis. Es muy importante.
Increíble. Una conversación fantástica. Raquel Baeza, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo y espero tener este placer en más ocasiones. Muchas gracias a ti, Enrique. Ha sido un verdadero placer. Gracias. Hasta luego. Chao.